¿Qué tal amigos de Cable Info? En este video les quiero dar unos tips y recomendaciones y aparte más bien qué se necesita o qué se debe, qué cualidades debes de tener o conocimientos o destrezas para que puedas hacer un técnico de red híbrida coaxial. En este caso ya cada compañía podrá tener sus prototipos, ¿verdad? Para sus candidatos. Pero lo que sí no cambia son los conocimientos básicos que debes de tener. A lo mejor puedes ir en blanco y no tienes ni idea ni cómo funciona la red híbrida. Pero lo que sí debes de saber, lo que yo noto y veo que es muy importante, es no tener miedo a las alturas. A las alturas, si tú puedes ver a un poste de comisión, nosotros no subimos como un instalador, no subimos más arriba de donde está nuestras tomas de, de la señal, los datos. No tenemos que ir más arriba. Como instaladores, que son aproximadamente entre 3,5 a 4,5 metros, es el rango más o menos. Entonces no hay que tener miedo a las alturas. Hay que perder el miedo. Te capacitan poniéndote tu cinturón, tu bandola, tu casco, te subes, te embandolas y trabajar libremente con tus manos. Eso es importantísimo. Y no tener miedo a las alturas ni a las escaleras, y hay que subirlo. Que el sobrepeso a veces es un poco de impedimento, pues sí, pero se hace su maña. Yo realmente tengo sobrepeso, no, así como ven, peso 105 kilos más o menos. Mido casi un 80, pero peso 105 kilos. Es lo más que he pesado, a veces he bajado de peso, pero pues no tanto, 5 o 6 kilos. Pero yo tengo, para los que no saben mi edad, yo tengo 47 años, acabo de cumplirlos en este mes, 47 años, y al subirme a la escalera, pues sí me cuesta algo, porque pues la escalera a veces no está muy ancha, yo estoy más ancho, entonces mis pies, o sea, para mí es un poco medio incómodo, pero yo lo veo por eso, pero por el peso, a como les digo, mi relación de altura y el peso que tengo, o sea, no se me dificulta, la verdad. Pero eso por un lado. Tengo compañeros que están pues también gorditos como yo y la verdad yo los veo que se suben y pues no se quejan. Entonces por un lado eso no sería inconveniente. El principal es eso, no tener miedo a las alturas. Una vez que uno ya pierde el miedo a las alturas, lo segundo es saber utilizar herramientas básicas, ya sea eléctricas y manuales. ¿Cuál es la primera herramienta básica eléctrica que se debe de usar? Es el taladro. Tener el pulso para cuando estás haciendo el barreno, y que tengas idea dónde lo estás haciendo, si es por el ladrillo, por donde va el mortero, la mezcla, o si va a ser por el cemento, el concreto, que pues a veces es muy duro, pero hay ocasiones en que se tiene que hacer, pues saberlo mantener y no forzarlo, o sea, esas cositas, tener experiencia usando taladros. Ese es también para mí los muy importantes. ¿Por qué? Porque después estás haciendo una instalación y por eso te puedes tardar hasta media hora, una hora en hacerlo, la verdad. Y eso te quita tiempo para tu productividad y que pues puedas ganar más dinero y ser más efectivo. Otra de las herramientas que son necesarias utilizar es el martillo. Hay que, no es albur, pero hay que saber clavar. Si no tienen las grapas, pues pónganse a practicar con clavos, pero clavos de acero, para concreto. Entonces, porque los que utilizamos son clavos chiquitos, porque es donde va la grapa, la que sostiene el cable.
Esos son los únicos clavos que nosotros utilizamos fuera de la grapita. Entonces es tener la práctica de estar golpeando y poder clavar. ¿Por qué es bueno ya traer algo de práctica? Porque como les digo, cuando entren, depende de la empresa, pues sí les van a enseñar, pero cuesta tiempo el agarrar ese ritmo. Mientras agarras el ritmo, puede ser que te desesperes y no hagas muchas instalaciones y a lo mejor tú te vas a sentir mal. A lo mejor tu supervisor te dice, no, pues eres nuevo y ahí vas, ahí la llevas. Pero cuando ya llevas tú una ventaja que ya sabes clavar, pues utilizar el martillo, pues se te dificulta menos y ya puedes pues hacer instalaciones rápidas. Otra herramienta que te debas de saber utilizar, pues puede ser las pinzas. Las pinzas porque tienes que cortar cable, tienes que jalar, porque al utilizar la ponchadora la practicas hasta que te muestran ahí cómo hacerlo. Pues eso, lo de ponchado no es muy difícil. Lo de las pinzas no es que sea difícil, es que simplemente a muchos se les dificulta abrirlas y cerrarlas con una sola mano. Tienen que abrirla con la otra y cortar así y jalar. Bueno, ese es uno. Físicamente, aparte que se me ha olvidado bien importante, es poder trabajar en cuclillas o hincarse, porque es como si se sientan en cuclillas, pues como le digo, yo sí me canso mucho si me siento en cuclillas porque tengo sobrepeso. Yo prefiero estar de rodillas, tengo mis rodilleras y yo trabajo muy a gusto así. Entonces es de las dos. ¿Por qué? Porque hay veces que hay que estar agachado, poniendo el cable por arriba del zoclo, y hay veces que hay que pasarlo por atrás de muebles o lugares muy estrechos y hay que estar agachado. O a veces si es una instalación subterránea, pues hay que hincarse y meter cable y jalar. Entonces, si no estás dispuesto a hacer eso, la verdad no la vas a hacer como técnico. Le vas a batallar y vas a decir, no, es que esto es lo que yo no pensaba. Yo pensaba que era más fácil o otra cosa. Yo te lo digo desde un principio para que veas lo que te toca hacer y lo que debes de hacer. Y ya vayas prevenido y ya sepas qué es lo que se hace. Lo otro es saber cargar la escalera. La escalera pesa, si no más me equivoco, unos 25 kilos. Bueno, hay algunas más pesadas que otras. Unas que son de fibra de vidrio y pesan entre 25 y 30 kilos. Y hay otras que son de puro aluminio, que son más débiles, que a mí no me gustan. Pesan como unos 18 kilos, 15 kilos, 18 kilos máximo. Entonces, hay que practicar en cómo cargarla. Tal vez eso lo puedas aprender cuando ya entras ahí, pero si lo tienes que aprender a la de ya y agarrarle la maña. Si pueden practicar antes de ir a trabajar o de pedir trabajo después de esto, es mucho mejor. Pues alguien que esté pintando una casa, no sé, oye amigo, no me dices cómo la mueves tú, cómo la cargas, porque hay que subirla, hay que bajarla, cargársela si son diestros o zurdos y poderla hasta manejar con una sola mano, aunque sea grande, esta la tienen libre para sostener cualquier cosa, porque porque cuando uno hace una instalación, normalmente a veces el carrito no lo dejas afuera del hogar porque no hay estacionamiento, lo tienes que dejar como a 2 cuadras. ¿Y qué haces? Te cargas tu escalera, la agarras pues de un lado, del otro lado puede que te agarres tu carrete de cable y ahí vas. Lo tienes que regresar por el taladro, por los equipos, tu bandola, pues ya, y cinturón, con tu herramienta ya te lo cuelgas, siempre lo traes en la cintura, pero tienes que estar utilizando las dos manos. Normalmente pues muchos la cargan con las dos, ¿verdad? Pero para ser más efectivo, porque pues andas solo, normalmente te mandan solo. Si te mandan un ayudante, pues qué bueno, pero como tú vas a ser el que apenas andas empezando, no creo que te manden ayudante. Entonces, pues ese sería otro de los consejos. En cuanto sean para manejar la técnica, pues para poder trabajar.
Hay otros que son como psicológicos, pero pues eso ya es depende de cada quien, cómo los sepa manejar. En este caso como los reclamos de la gente. La verdad, en el trabajo que tengo soy paciente yo con los clientes, la verdad, los escucho, tengo tolerancia y he aguantado agresiones, rayadas de madre, y muchas cosas así. Entonces, pero también me puedo defender. No, no les aguanto tampoco, ¿verdad? Les pongo un alto y prefiero evadir mejor eso porque ya no me correspondería a mí ayudarle de esa forma. Y es más que nada manejar como el conflicto, ser como político y saber deslindar responsabilidades. Si es un problema técnico, pues lo arreglas tú, pero si es un problema que de un cobro y que te están reclamando que el vendedor le dijo que tantos canales y que ve estos y no tienen tantos megas y cosas así, entonces uno le da, no es que le dé viada, pero tienes que saber reaccionar y canalizar el problema y saber a quién se lo vas a mandar. Tú te lavas las manos porque no te corresponde eso. En este caso puede ser, no, sí, mire, pues puede hablarle al vendedor, mire, aquí le dejó su teléfono, a ver su contrato, ah, mire, aquí, mire, gusta, mejor comuníquese con él porque él fue el que le prometió eso y pues para ver, yo como técnico yo no le puedo quitar ni poner ningún servicio, porque nosotros nomás conectamos, instalamos y el servicio del vendedor ya lo activa o lo desactiva. Y ya la mayoría lo entiende y así lo hace, pero si uno contesta, no, a mí no me diga, yo ni le vendí nada, es más, si quiere cancele. Y eso que les acabo de decir lo dicen, lo han dicho varios. Yo no lo digo, pero pero pues así más o menos a grandes o pocos rasgos es lo que se ocupa básico que debes ya de llevar si quieres ser técnico instalador. Pues nos vemos en el próximo video, amigos.